Qué imágenes de los padres fundadores, de los próceres de la patria, que nos sirve para meternos de lleno ya en un nuevo capítulo del otro relato. Hoy, 8 de octubre, se está celebrando el Día del Trabajador Rural. Una pequeña revisión histórica nos lleva al año 1944, cuando se establecía el primer estatuto del peón rural, donde se buscaba otorgar, dotar de derechos a quienes son, según el entendimiento, el laburante, el genuino corazón del campo, de ese imaginario popular que es el campo. Bueno, nos hemos puesto a investigar, a averiguar y a buscar información sobre cuál es la situación en este día, al 8 de octubre del 2019, del trabajador rural. Si bien ese estatuto de 1944 después fue sufriendo modificaciones hasta llegar a la ley final en 2011, que es vigente, que está vigente actualmente, la situación no es para nada positiva y obviamente va de la mano con una situación generalizada de la economía nacional donde los números son ampliamente negativos, pero la crisis se profundiza al momento en el que hablamos de los trabajadores rurales. Hemos preparado plaquitas con información. Vamos con la primera placa, Dire, y nos metemos de lleno en el desglose de algunos datos y números que son, la verdad, muestra absoluta de lo delicada de la situación de los trabajadores del campo, de los trabajadores rurales, con un 50% de trabajo en negro. Hay picos del 85% en la región nordeste, de trabajadores que no están registrados, de trabajadores que no hacen aportes, de trabajadores a los cuales ni siquiera se les cumple con un salario mínimo vital y móvil, que en muchos casos, si venís conmigo después de esa placa, tienen que sufrir una situación que pocos conocen. Tenés que trabajar en el campo para saber lo que es ser un trabajador golondrina, con lo que representa el tener que dejar tu provincia, tu familia, tu gente, tu contexto, tu ámbito, para ir a buscar la posibilidad laboral en otras zonas. Por ejemplo, pasás de cosechar en Jujuy a cosechar en Río Negro, de Río Negro a La Pampa, de La Pampa a Santa Fe, de Santa Fe a Mendoza, con un desarraigo constante, con todo lo que esto trae aparejado en un montón de sentidos de la fibra social. Pero si hablamos del 50% de trabajadores precarizados, ya empezamos a ver la antesala de un panorama desolador. Dame la segunda placa, Dire, de lo que es el trabajo rural en Argentina. Ojo con este dato, que también nos permite ver una de las peores caras que tiene para mostrarnos la situación del trabajo rural. Según el último registro, según el último censo, 72.808 niños y niñas de entre 5 a 15 años trabajan en el campo, son trabajadores rurales. Aquí no hace falta que te agregue nada más, no hace falta que te dé ningún otro dato. Eso está mal, eso no se debe, eso no puede pasar. Si querés que te dé el porqué desde lo constitucional o lo normativo, y nosotros adherimos a las declaraciones internacionales, en este caso de los derechos del niño, tienen características constitucionales. Un pibe no tiene que trabajar, un niño no tiene que trabajar. Punto final de la discusión. Siguiente placa, director, por favor, vamos a la tercera, con más datos, con más información, y nos venimos a la actualidad en un desarrollo del año a año. Fíjate estos datos, la informalidad en el campo, el trabajo en negro de 2016 a 2019. Como verás, ojo, 2019, 50% de trabajo en negro según la proyección que hacen desde Coninagro. Falta cerrar el ejercicio final de lo que van a ser los datos totales del año en curso, pero se ha mantenido en el margen del 43 en promedio, 50% en el 2019. El trabajo en negro, con algunos datos también que son tremendamente llamativos. Vamos a la siguiente placa directamente, porque si bien hablamos de informalidad, si bien hablamos de trabajo en negro, hablamos de lo que trae aparejado una situación en la cual no se le respetan las condiciones básicas, vos ya tenés el caldo de cultivo para una crisis insostenible, porque el salario del que labura, del trabajador, del que cosecha en el campo, es un 41% inferior a los salarios del resto de la economía. Y acá tenés otro dato, se impone el trabajo a destajo, y ahí te lo aclaramos. Es pagar por cada unidad producida. Venga conmigo, Dire, antes de la última placa, porque acá tenemos que contextualizar un poco. El trabajo a destajo, el hombre, la mujer que cosecha, que trabaja, que pone sus manos en la tierra de nuestro país para cosechar los cultivos, tiene que producir para poder comer, en el sentido de que solo se le paga por lo que cosecha. ¿No le parece que está, más, no sé, un poquitito mal todo esto que le estamos presentando? Una situación desesperante. Dame la última placa, Dire, para empezar a cerrar el capítulo de hoy del otro relato. El concepto del trabajo esclavo para algunos es algo de antaño, es algo de siglos anteriores, es algo que ha quedado en la historia. No, en la Argentina
tenemos en el mercado de trabajo rural condiciones de trabajo esclavo. Por ejemplo, en el sector de la yerba mate hay más de 400.000 trabajadores golondrinas que en algún momento han sufrido la situación de que no tienen acceso a agua potable, que no tienen acceso a condiciones de vivienda digna, que no tienen ninguna garantía en cuanto a cobertura, que no se les respeta un horario específico de trabajo medianamente cercano a lo que la ley establece. Ese es el contexto en el cual lamentablemente hoy cuesta mucho decir feliz día al trabajador rural, al verdadero motor, al verdadero corazón del campo argentino. Sin embargo, y haciendo votos para que de una vez por todas demos esa discusión profunda que el trabajador rural se merece, hacemos justamente esto, saludarlos en su día y enviarles un fortísimo abrazo a toda la familia de los trabajadores rurales de nuestro país. Nos vamos a la pausa, corte, quebrada, y ya volvemos con mucho más de Con Mucho Picante. Con mucho picante.